Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré. Muy buenos días, muchas bendiciones, nuestros amados hermanos. Que el Señor los bendiga. La pastora Patricia les saluda y les manda un caluroso abrazo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13:33 y vamos a ver un versículo pero que nos deja una gran enseñanza. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Padre, te damos gracias porque en un solo versículo tú nos enseñas, nos ministras, nos aconsejas y nos capacitas, Padre. Gracias te damos por esta palabra en este día. En el capítulo 13 no hay nada más significativo que las fuentes de donde Jesús extraía sus parábolas. En cada ocasión las extrajo de las escenas y actividades de la vida cotidiana. Empezaba con cosas muy conocidas para sus oyentes, para conducirlas a otras que jamás habían pasado por sus mentes. Eran verdaderas maravillas espirituales. En esta parábola de la levadura, Jesús lo extrae de la cocina de cualquier hogar. En Palestina el pan se horneaba en las casas. 3 medidas es justo la cantidad normal que se necesitaba para hacer pan para una familia algo numerosa. Jesús tomó su parábola de la levadura de algo que había visto hacer a menudo a su madre María. Es cierto que en el lenguaje y el pensamiento judío casi siempre se relaciona la levadura con una mala influencia. Los judíos relacionaban la fermentación con la putrefacción y la podredumbre, y la levadura representa lo malo. Por ejemplo, en Mateo 16:6 dice: y Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Para la fiesta de la Pascua consistía en buscar cada trozo de levadura que pudiera haber en la casa para quemarlo y destruirlo. Puede ser que Jesús haya elegido esta ilustración del reino de manera deliberada. Sin duda, se experimentaría cierta sorpresa al escuchar que se comparaba el reino de Dios con la levadura, y esta sorpresa despertaría interés y exigiría atención, cosa que siempre sucede con un ejemplo sacado de una fuente insólita e inesperada que tiene siempre Jesús para nosotros. Todo el sentido de la palabra gira en torno a un elemento, que es el poder transformador de la levadura. La levadura cambiaba las características de la horneada. El pan sin levadura, el pan que se ha cocinado sin haberlo hecho leudar antes, es como una galletita de agua, duro, seco y sin gusto, mientras que el pan que se ha horneado con levadura es suave, poroso y esponjoso, tiene buen sabor y resulta agradable al comerlo. La introducción de la levadura produce una transformación en la masa, y la llegada del reino también produce una transformación en nuestra vida. Vamos a ver las características de esta transformación a través de 5 puntos importantes. Número 1. El cristianismo transforma la vida del individuo. Nunca debemos olvidar que la función y el poder de Cristo es convertir a los hombres malos en buenos. Ya en 1 Corintios 6, 9 y 10, la palabra nos dice lo siguiente:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La transformación del cristianismo comienza en la vida individual, porque por medio de Jesucristo la tentación y la mala manera de vivir puede ser vencida. Número 2. El cristianismo transformó también la vida de las mujeres. En la oración de la mañana, el judío agradecía a Dios que no le hubiera hecho gentil, esclavo o mujer. En la civilización griega, la mujer llevaba una vida de reclusión total, en la cual no tenía nada que hacer fuera de las tareas de la casa. Una verdad histórica es que el cristianismo cambió la vida de la mujer. Número 3. El cristianismo transformó la vida de los débiles y la vida de los enfermos. En la vida pagana, los débiles y los enfermos eran considerados como algo molesto. Cuando nacía un niño se le examinaba y si era sano se le permitía vivir. Si era débil o tenía algún defecto, se le dejaba morir sobre la ladera de una montaña. Qué cosa más terrible, mis amados hermanos. El doctor Randle Short señala que el primer asilo para ciegos lo fundó Talasio, un monje cristiano. El primer dispensario o clínica gratuita la fundó Apolonio, que era un comerciante cristiano. El primer hospital del que se tiene noticias lo fundó Fabiola, una dama cristiana. El cristianismo fue la primera religión que se interesó en los débiles de la tierra. Número 4. El cristianismo cambió la vida de los ancianos. Lo mismo que los débiles, los ancianos eran un estorbo. El autor romano que escribía sobre agricultura, llamado Catón, daba consejos a cualquiera que quisiera ocuparse de una granja. Decía, revisad vuestras pertenencias y haced una venta. Vended vuestro aceite si el precio es conveniente. Vended el vino y el grano que sobre. Vended los bueyes si están cansados. Vended las ovejas que no son perfectas. Vended la lana y las pieles defectuosas. Vended el carro viejo. Vended las herramientas viejas. Vended al esclavo viejo. Vended un esclavo enfermo y cualquier otra cosa que no sea importante. Vended a los viejos, a los ancianos, cuyos días de trabajo han terminado porque solo sirven para ser desechados como trastos viejos. Por Dios, qué cosa más terrible. Pero ¿qué fue lo formidable? Que el cristianismo fue la primera religión que tomó a los hombres como personas y no como objetos. La número 5, el cristianismo transformó la vida del niño. En el contexto inmediato del cristianismo, la relación matrimonial había venido a menos y el hogar estaba en peligro. En este contexto, dejar morir a los niños era muy común, trágicamente común.
En la civilización moderna, la vida se construye casi alrededor del niño. Hoy el niño se ama, se instruye, se cuida, se edifica y se respeta. No hay en la historia nada que pueda demostrar en forma tan indiscutible como el poder transformador del cristianismo y de Cristo en la vida individual y en la sociedad. La acción de la levadura. Vamos a ver esto. Solo queda un elemento acerca de esta parábola de la levadura. Casi todos los estudiosos estarían de acuerdo en afirmar que se refiere al poder transformador de Cristo y su reino en la vida del individuo y en la vida del mundo. Pero hay opiniones diferentes acerca de la manera en que opera este poder transformador. A veces se afirma, número uno, que la lección de esta parábola es que el reino opera sin ser visto. Se dice que no podemos ver cómo trabaja la levadura en la masa, así como no podemos ver el crecimiento minucioso de una flor, pero que la obra de la levadura se desarrolla en forma continua. Del mismo modo se afirma que no podemos ver la obra del reino, pero el reino opera siempre en la historia y en la vida nuestra y conduce a los hombres a Dios. Se trataría entonces de un mensaje de aliento. Según este punto de vista, la parábola nos enseña que con Jesucristo y su evangelio se ha liberado una nueva fuerza en el mundo y que silenciosa pero inevitablemente esa fuerza trabaja en pro de la justicia en este mundo que Dios lleva a cabo con un propósito precioso año tras año. Pero a veces se ha dicho, número dos, por ejemplo, que la enseñanza de esta parábola es lo contrario de lo que acabamos de decir y que lejos de ser invisible, la tarea del reino se ve con toda claridad. Se afirma que cualquiera puede ver la obra de la levadura. Claro, estamos ante dos puntos de vista. La levadura se echa, se deja la pelotita de harina ahí y ella crece y a veces no nos damos cuenta, hay que dejar un tiempo. Otros dicen que sí, que se afirma que se puede ver la obra de la levadura. Se pone la levadura en la masa y convierte a esta en un trozo de ser pasivo a una masa activa que crece. Del mismo modo, la influencia y la obra del reino es una fuerza violenta que cualquiera puede ver. En Hechos 17:6b dice que cuando el cristianismo llegó a Tesalónica, dice, estos que trastornan al mundo entero también ha venido acá. Sí, debemos tener una acción trastornadora, violenta y de bendición para la vida de las familias, de las iglesias, de los pueblos y de los países, porque hay una verdad innegable. Es cierto que los hombres crucificaron a Jesucristo porque trastornaba todos sus hábitos y convicciones ortodoxas, pero también el cristianismo ha sido una bendición para las naciones, enseñar a los hombres y a la sociedad y convertirlos y cambiarlos por completo por el poder de la sangre de Cristo. Lo cierto de esta parábola es que el reino de Dios, el poder de Cristo, el Espíritu de Dios siempre trabajan, lo veamos o no. Y hay un sentido en que el poder del reino y la obra de Cristo se manifiestan con claridad. Más de una vida individual cambia de manera evidente y violenta por la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo se da una tarea silenciosa de los propósitos de Dios en el largo camino de nuestras historias. Podemos expresar de esta manera el reino, el poder de Cristo, el propósito de Dios
son como un gran río. Una buena parte de su curso se desliza bajo tierra sin ser visto, pero de vez en cuando sale a la superficie con toda fuerza y magnitud. Pero todos pueden ver su acción. Podemos concluir que esta parábola enseña que el reino de Dios trabaja siempre sin que se le vea, y al mismo tiempo que hay momentos en cada vida individual y grupal en la historia en que la obra del reino es tan evidente y tan claramente poderosa que todos pueden verla. Amén y amén.